En la habitación solo hay 3 personas, el médico, el padre y el niño de 10 años. El niño está atado. Su padre llora. El médico levanta el cuchillo. Y el imperio reclama a otro niño para su servicio. Este es el secreto más oscuro de Bizancio. Constantino. Las murallas de la ciudad brillan bajo el sol de primavera, pero dentro del gran palacio, en una cámara subterránea oculta tras cortinas de seda púrpura, se desarrolla una escena que ningún libro de historia se atreverá a describir completamente. No es una ceremonia de coronación, no es un banquete imperial. Es algo mucho más oscuro, algo que el imperio ha perfeccionado durante siglos, la transformación de un niño en un instrumento de poder mediante el dolor más íntimo imaginable. El niño se llama Constantinos. Tiene apenas 10 años. Su padre, un campesino de Anatolia, está de pie en la esquina de la habitación con las manos temblando. No por miedo al emperador, sino por lo que está a punto de presenciar. Su hijo, su único hijo varón, será mutilado irreversiblemente. Y él, el padre, no puede hacer nada para detenerlo porque esta no es una tortura, es un honor. O al menos, eso es lo que le dijeron los funcionarios imperiales cuando llegaron a su aldea hace 3 meses. Tu hijo ha sido elegido, dijeron. El emperador necesita hombres leales. Hombres que no puedan traicionarlo por ambiciones dinásticas. Hombres cuya única familia sea el imperio mismo. Lo que no dijeron, lo que nunca dicen, es que para crear a estos hombres leales, primero deben destruir su masculinidad en el sentido más literal y brutal posible. El médico que sostiene el cuchillo se llama Teof. Es un hombre mayor, de 50 años quizás, con manos firmes y ojos vacíos. Ha realizado este procedimiento cientos de veces. Para él, es simplemente otro día de trabajo. No siente remordimiento. No siente asco. Solo siente la necesidad de terminar rápido, porque tiene otros 3 niños esperando en las cámaras adyacentes. Constantinos mira al techo. Sus ojos están abiertos, pero su mente ya ha comenzado a separarse de su cuerpo, un mecanismo de defensa que muchos niños desarrollan cuando enfrentan traumas insoportables. Ha escuchado historias de otros niños en su aldea, niños que fueron llevados al palacio y nunca regresaron. Algunos dijeron que se convirtieron en hombres poderosos, otros susurraron que se volvieron locos por el dolor. Ahora él está a punto de descubrir cuál será su destino. Para comprender por qué Bizancio, uno de los imperios más sofisticados de la historia, institucionalizó la castración de niños, debemos retroceder varios siglos. El imperio bizantino, heredero directo de Roma, enfrentaba un problema constante: la traición. Generales que aspiraban al trono, nobles que conspiraban en las sombras, familias aristocráticas que usaban matrimonios estratégicos para acumular poder. La solución que encontraron fue tan ingeniosa como monstruosa: crear una clase de administradores y consejeros que por definición no pudieran fundar dinastía, hombres que no pudieran tener hijos, hombres cuya lealtad al emperador fuera absoluta porque no tenían futuro más allá del imperio mismo. Así nacieron los eunucos imperiales. Pero no se trataba simplemente de hombres castrados, se trataba de un sistema elaborado, una maquinaria burocrática que transformaba a niños campesinos en los funcionarios más poderosos del Estado. Un eunuco podía convertirse en Paracoimomenos, chamberlain principal, el segundo hombre más poderoso del imperio después del emperador. Podía comandar ejércitos, negociar con reyes extranjeros, controlar las finanzas imperiales. Sin embargo, para acceder a este poder, primero debían pasar por la cámara de castración, y no todos sobrevivían. Constantinos no fue elegido al azar. El imperio tenía criterios específicos para seleccionar a los candidatos. Primero, debían ser jóvenes,
Típicamente esta edad era crucial, lo suficientemente jóvenes para que sus cuerpos no hubieran desarrollado completamente las características sexuales secundarias, pero lo suficientemente mayores para sobrevivir al procedimiento. Segundo, debían provenir de familias de recursos limitados. Las familias ricas podían resistirse o sobornar a los oficiales. Las familias pobres, en cambio, debían la castración de sus hijos como una oportunidad, porque si el niño sobrevivía y prosperaba en la corte, podía elevar a toda su familia de la pobreza a la riqueza. Tercero, los niños debían mostrar inteligencia. Los eunucos no eran simples sirvientes, eran administradores diplomáticos, eruditos, se esperaba que dominaran el griego clásico, el latín, la teología, las matemáticas, la retórica. Un niño tonto no servía para el imperio, sin importar cuán perfectamente fuera castrado. Los reclutadores imperiales viajaban por las provincias del imperio, Anatolia, Tracia, Armenia, Siria. Llegaban a las aldeas con documentos sellados con el sello púrpura del emperador. Las familias no podían negarse. Rechazar la invitación era traición, castigada con la muerte. Cuando los oficiales llegaron a la aldea de Constantinos, evaluaron a 12 niños. Midieron sus cabezas, examinaron sus dientes, les hicieron recitar pasajes de la Biblia. Al final, eligieron a 3. Constantinos era uno de ellos. Su madre lloró durante días. Su padre intentó parecer orgulloso, pero por las noches, cuando creía que nadie lo escuchaba, también lloraba. Constantinos, por su parte, no comprendía completamente lo que significaba. Solo sabía que iba a vivir en el palacio, que comería alimentos finos y usaría ropas de seda. Nadie le explicó lo que le harían primero. El viaje desde Anatolia hasta Constantinopla tomó 3 semanas. Los 3 niños viajaban en un carro cubierto, acompañados por 4 guardias imperiales. No se les permitía hablar entre ellos. No se les permitía llorar a uno de los guardias, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, les advirtió en el primer día: si lloran, si intentan escapar, si causan problemas, sus familias serán ejecutadas. ¿Entiende? Los niños asintieron en silencio. Por las noches acampaban en posadas imperiales a lo largo de la Vía Egnatia, la antigua carretera romana que conectaba el este con el oeste. En una de esas posadas, Constantinos conoció a otro niño, uno que ya había sido castrado el año anterior. El niño mayor, que se hacía llamar Niketas, tenía 11 años pero parecía mucho mayor. Sus ojos tenían una cualidad apagada, como si algo dentro de él hubiera muerto. «Duele», susurró Constantinos una noche cuando los guardias dormían. Niketas lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Duele más de lo que puedes imaginar, pero eso no es lo peor». «¿Qué es lo peor?» «Lo peor es cuando te despiertas y te das cuenta de que ya no eres quien eras, que nunca volverás a ser esa persona, que algo te fue arrebatado para siempre». Constantinos no durmió esa noche. Cuando finalmente llegaron a Constantinopla, la ciudad lo dejó sin aliento. Las murallas se elevaban como montañas. La iglesia de Santa Sofía brillaba con mosaicos dorados. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados, sacerdotes, mendigos. Era un mundo completamente diferente a su pequeña aldea, pero no tuvieron tiempo de explorar. Los llevaron directamente al gran palacio, un complejo laberíntico de edificios, jardines y patios que cubría hectáreas enteras. Los condujeron por corredores interminables hasta que llegaron a una sección que olía a incienso y algo más, algo que Constantinos no pudo identificar de inmediato. Más tarde comprendería que era el olor de la sangre mezclada con hierbas medicinales. Antes del procedimiento, los niños pasaban por un proceso de preparación que duraba 3 días. Este ritual, diseñado supuestamente para purificar sus cuerpos y almas,
Era en realidad una forma de tortura psicológica que los ablandaba para el trauma físico que vendría. El primer día los bañaban en agua helada mezclada con sal y vinagre. El propósito oficial era limpiar sus cuerpos. El propósito real era hacer que sus pieles fueran más sensibles, más vulnerables. Los sacerdotes recitaban oraciones mientras los niños temblaban en las tinas de piedra. Que este niño sea purificado, que este niño sea transformado, que este niño sirva al imperio con corazón puro. Constantinos intentó no llorar, pero el frío era insoportable. Sus labios se volvieron azules. Sus dedos perdieron sensibilidad. Cuando finalmente lo sacaron del agua, apenas podía caminar. El segundo día, los obligaban a ayunar. Ningún alimento, solo agua. Los sacerdotes explicaron que un estómago vacío reducía el riesgo de infección, pero el hambre también debilitaba su resistencia. Hacía que sus mentes fueran menos capaces de luchar contra lo que vendría. El tercer día era el peor. Los llevaban a una capilla privada donde debían confesarse ante un sacerdote. Pero no era una confesión ordinaria. El sacerdote les hacía preguntas íntimas, humillantes. ¿Has tocado tu cuerpo con pensamientos impuros? ¿Has sentido deseos carnales? ¿Comprendes que estos deseos son pecaminosos? Constantinos, que apenas comprendía a qué se refería el sacerdote, simplemente negaba con la cabeza. Pero otros niños, especialmente los mayores, se rompían durante esta confesión. Lloraban, suplicaban perdón por pecados que no habían cometido. El sacerdote anotaba todo en un pergamino. Estas confesiones se archivaban en los registros imperiales, utilizadas más tarde como herramientas de control. Si un eunuco adulto se volvía problemático, el imperio podía amenazarlo con revelar sus pecados de infancia. Después de la confesión, los niños eran llevados de vuelta a sus celdas. No eran mazmorras, exactamente, más bien habitaciones pequeñas y austeras con un catre de madera y una ventana alta que dejaba entrar apenas suficiente luz para distinguir el día de la noche. Esa última noche antes del procedimiento, Constantinos no durmió. Escuchaba los sonidos del palacio, pasos en los corredores, voces distantes, el canto de los sacerdotes en alguna capilla lejana, y en algún momento, durante las horas más oscuras de la madrugada, escuchó algo más. Un grito agudo desgarrador, que duró solo unos segundos antes de ser silenciado bruscamente. Constantinos supo, con una certeza que le heló la sangre, que otro niño acababa de ser castrado en una cámara cercana, y que mañana sería su turno. Deofanes no nació como carnicero de niños. En su juventud, había estudiado medicina en Alejandría, donde aprendió anatomía, cirugía y el uso de hierbas medicinales. Regresó a Constantinopla con sueños de convertirse en el médico personal del emperador, de curar enfermedades y salvar vidas. Pero la realidad del servicio imperial era diferente. Fue asignado al departamento de eunucos, donde su tarea principal era realizar castraciones. Al principio se resistió. No me entrené para mutilar niños, le dijo a su superior. Su superior, un eunuco mayor llamado Basileios, se rió. Mutilar. Estás transformando. Estás creando. Sin ti estos niños campesinos morirían en la oscuridad de sus aldeas. Con tu ayuda, pueden convertirse en los hombres más poderosos del imperio. Deofanes no estaba convencido, pero no tenía opción. Rechazar la asignación significaba exilio o muerte. Así que realizó su primera castración, luego la segunda, la tercera, y con cada procedimiento, algo dentro de él se endureció. Ya no veía a los niños como personas, sino como cuerpos, como proyectos quirúrgicos. Desarrolló técnicas para hacer el procedimiento más eficiente.
Descubrió que atando a los niños en ciertas posiciones, el acceso era más fácil. Aprendió que hierbas adormecían mejor el dolor, aunque nunca completamente. Perfeccionó la velocidad del corte. Un movimiento rápido y preciso causaba menos daño que uno vacilante. Llevaba un registro meticuloso de sus pacientes. En pergaminos amarillentos, anotaba Constantinos 10 años Anatolia. Dato procedimiento completado. Sangrado contra probabilidad de supervivencia 70, porque no todos sobrevivían. Las infecciones eran comunes. Algunos niños sangraban hasta morir. Otros entraban en shock y sus corazones simplemente se detenían. El imperio aceptaba estas pérdidas como daños colaterales, pero Teofanes era considerado uno de los mejores. Su tasa de supervivencia era superior al 70, mucho más alta que otros médicos. El emperador lo recompensaba generosamente. Oro, tierras, títulos. Teofanes vivía en una villa lujosa con vistas al Bósforo. Tenía esposa e hijos propios. Por las noches, a veces despertaba sudando, atormentado por sueños donde miles de niños lo perseguían con sus gritos. Pero para el amanecer, ya había empujado esos pensamientos a un rincón oscuro de su mente. Hoy, mirando a Constantinos atado a la mesa, Teofanes sintió solo la familiar rutina de su trabajo. La habitación donde se realizaban las castraciones no era una mazmorra oscura, como uno podría imaginar. Era irónicamente bastante hermosa. Las paredes estaban decoradas con mosaicos que representaban escenas bíblicas. Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes en el horno ardiente, historias de supervivencia contra la adversidad. Quizás era la forma del imperio de sugerir que los niños también sobrevivirían a su prueba. El suelo era de mármol blanco, fácil de limpiar. En el centro de la habitación había una mesa de madera de roble, pulida hasta brillar. De correas de cuero colgaban de los lados, diseñadas para inmovilizar brazos, piernas y torso. Cerca de la mesa, sobre una bandeja de plata, descansaban los instrumentos, cuchillos de diferentes tamaños, tizas, agujas de sutura, tazones con hierbas molidas. Incienso quemaba en braseros de bronce, llenando el aire con un aroma dulzón. No lograba ocultar completamente el olor metálico de la sangre de procedimientos anteriores. Cuando llevaron a Constantinos a la habitación, sus piernas apenas podían sostener. 2 guardias lo flanqueaban, agarrándolo por los brazos. Su padre caminaba detrás, con los ojos enrojecidos pero la expresión forzadamente neutra. Un sacerdote murmuraba oraciones en un rincón. Colóquenlo en la mesa, ordenó Teofanes sin levantar la vista de sus instrumentos. Los guardias levantaron al niño y lo acostaron boca arriba sobre la madera fría. Constantinos comenzó a temblar violentamente, sus dientes castañeteando. Por favor, susurró. Pero, por favor, no. Nadie respondió. Los guardias aseguraron las correas, primero los tobillos, apretando el cuero hasta que la piel de Constantino se enrojeció, luego las muñecas. Finalmente una correa ancha sobre su pecho que lo inmovilizaba completamente. No podía mover nada excepto su cabeza. Y pronto ni siquiera eso. Cuando uno de los guardias colocó una banda alrededor de su frente. ¿Por qué lo atan tan fuerte?, preguntó el padre, su voz apenas audible. Teofanes finalmente lo miró, porque cuando comience, querrá moverse, y si se mueve, el corte será impreciso. Podría desangrarse. El padre palideció pero no dijo nada más. Teofanes se acercó a la mesa, sosteniendo un tazón de cerámica. Esto adormecerá el dolor, mintió mientras aplicaba una pasta espesa y verde sobre la zona genital del niño. En realidad,
La pasta contenía principalmente hierbas antisépticas. El alivio del dolor que proporcionaba era mínimo. Constantinos sollozaba ahora, lágrimas corriendo por sus mejillas hacia sus oídos. «Padre», llamó. «Padre, ayúdame». Pero su padre no podía, solo podía mirar, con el rostro retorcido en agonía silenciosa. Deofanes tomó el cuchillo más pequeño. La hoja brillaba, bajo la luz de las velas. «Comenzaremos ahora», anunció. «Sacerdote, las oraciones». El sacerdote elevó su voz. «Señor, que protejas a este niño en su transformación, que su sacrificio sea acepto ante ti». Y entonces, Deofanes hizo el primer coro. El grito de Constantinos llenó la habitación. Un sonido tan agudo y desesperado que incluso los guardias experimentados se estremecieron. No era un grito ordinario de dolor. Era el sonido de un niño que comprendía en ese preciso instante que algo irreversible estaba sucediendo a su cuerpo. Deofanes trabajaba con eficiencia mecánica. Sus manos no temblaban. Su rostro permanecía neutral. Había aprendido hace años a separar su mente de sus acciones, a ver solo tejido y sangre en lugar de humanidad y sufrimiento. El procedimiento de castración en Bizancio no era uniforme. Existían diferentes métodos, dependiendo de la edad del niño y el propósito final. Para los eunucos destinados a servir en el palacio imperial, se prefería la castración completa, la remoción tanto de los testículos como del pene. Esto aseguraba que no pudieran tener relaciones sexuales de ningún tipo. El primer corte era el más crítico. Deofanes hacía una incisión precisa en el escroto, exponiendo los testículos. La sangre brotaba inmediatamente, empapando la mesa y goteando al suelo de mármol. Un asistente se apresuraba a limpiar, usando trapos de lino que rápidamente se saturaban de rojo. Constantinos convulsionaba contra las correas, su cuerpo entero luchaba por escapar, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Todo lo que lograba era lastimarse más, con las correas cortando su piel hasta dejar marcas sangrantes. «Sosténgalo firme», ordenó Teofanes a los guardias, aunque el niño ya estaba completamente inmovilizado. El siguiente paso era la ligadura. Usando hilos de seda importados de China, Deofanes ataba los vasos sanguíneos antes de la extracción. Esto reducía el sangrado, pero también prolongaba el procedimiento y por tanto el sufrimiento del niño. El padre de Constantinos había retrocedido hacia la pared, con el rostro del color de la ceniza. Su boca se movía en oraciones silenciosas. Parte de él quería intervenir, arrancar a su hijo de esa mesa y huir del palacio. Pero sabía que si lo hacía, los guardias los matarían a ambos y a su esposa en la aldea, y probablemente a todos en su familia. Así que se quedó paralizado, forzado a presenciar la destrucción de su hijo. Cuando Teofanes comenzó la extracción de los testículos, el grito de Constantinos alcanzó un nuevo nivel de desesperación. Ya no sonaba humano, era un aullido animal, primitivo, el sonido de un ser viviente experimentando agonía pura. El médico trabajaba metódicamente. Primero el testículo derecho, luego el izquierdo. Los colocaba en un tazón de plata, donde permanecerían como evidencia del procedimiento completado. Más tarde serían enterrados en una ceremonia privada, una especie de funeral por la masculinidad perdida del niño. La sangre ahora formaba un charco bajo la mesa. El asistente de Teofanes trabajaba frenéticamente para contener el flujo, aplicando compresas empapadas en vinagre y hierbas astringentes. El olor metálico de la sangre mezclado con el aroma acre del vinagre creaba una atmósfera nauseabunda. Pero Teofanes no había terminado. El siguiente paso era la remoción del pene, un proceso aún más delicado porque implicaba cauterizar la uretra para prevenir que el niño muriera de infección urinaria en los días siguientes.
Para esto usaba un hierro calentado al rojo vivo en un brasero cercano. Cuando el metal al rojo vivo tocó la carne expuesta de Constantinos, el niño finalmente perdió la conciencia. Su cuerpo se desplomó, su cabeza cayó hacia un lado, y un merciful silencio llenó la habitación. Mejor así, murmuró Teofanes. Será más fácil terminar. El padre se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, sollozando abiertamente ahora que su hijo no podía escucharlo. Con el niño inconsciente, Teofanes pudo trabajar más rápido. Cauterizó todos los vasos sanguíneos principales, llenando el aire con el olor a carne quemada que se mezclaba con el incienso en una combinación grotesca. El sacerdote en la esquina había dejado de orar y miraba con ojos vidriosos, su fe probablemente cuestionada por lo que presenciaba. La sutura final requería gran habilidad. Teofanes necesitaba dejar un pequeño orificio para la micción, pero no tan grande como para que causara problemas más adelante. Había visto casos donde médicos menos experimentados dejaban aberturas demasiado amplias, resultando en infecciones crónicas que mataban al eunuco años después. Cosía con precisión quirúrgica, cada puntada perfectamente espaciada. Este era, irónicamente, el momento donde su entrenamiento médico verdaderamente brillaba, no en la mutilación, sino en el intento de preservar algo de funcionalidad en lo que quedaba. Cuando finalmente terminó, cubrió la herida con una cataplasma espesa hecha de miel, aloe y polvo de carbón. Luego envolvió toda la zona pélvica con vendajes de lino, capa tras capa, hasta que el niño parecía llevar un extraño pañal blanco. Ha terminado, anunció Teofanes, limpiando sus instrumentos en un tazón de agua que se tornó rosa inmediatamente. Los guardias desataron las correas. El cuerpo inconsciente de Constantinos quedó flácido sobre la mesa, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Estaba pálido, habiendo perdido mucha sangre, y su piel tenía un tono grisáceo que preocupó incluso a Teofanes. ¿Sobrevivirá?, preguntó el padre, su voz rota. Teofanes se encogió de hombros. Los próximos 3 días lo dirán, si la fiebre no lo mata, si la infección no se establece, entonces, sí, tiene una posibilidad razonable. Esas palabras resonaron en la mente del padre como una sentencia de muerte. Constantinos fue llevado a una sala de recuperación, donde yacían otros 5 niños recién castrados. La habitación olía a sangre, sudor, orina y podredumbre. Algunos niños gemían continuamente, otros yacían en silencio antinatural, sus ojos abiertos pero vacíos, como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos. Lo colocaron en un catre estrecho. Un médico asistente, no Teofanes, le dio instrucciones al padre: debe beber agua constantemente. Si la fiebre comienza, llame a los guardias inmediatamente. No permita que se toque los vendajes. Y prepárese para el olor. ¿Qué olor?, preguntó el padre. El asistente no respondió, simplemente se marchó. Constantinos recuperó la conciencia durante la noche. Su primer pensamiento consciente fue que estaba ardiendo. Un fuego abrasador consumía la parte baja de su cuerpo. Intentó gritar, pero su garganta estaba tan seca que solo emergió un graznido ronco. Agua, logró susurrar. Su padre, que había permanecido a su lado toda la noche, rápidamente sostuvo una copa en sus labios. Constantinos bebió desesperadamente, el agua derramándose por su barbilla. Luego vino la comprensión. Mientras su mente se despejaba de la bruma del shock, Constantinos recordó la habitación, el cuchillo, el dolor indescriptible, y entonces, como un maremoto, la realización completa de lo que le habían hecho lo golpeó. Sus manos bajaron instintivamente hacia su entrepierna, pero su padre las detuvo. No, dijo suavemente, no lo toques.
¿Qué me hicieron? Constantino susurró. Aunque ya lo sabía, su padre no pudo responder, solo lágrimas corrieron por su rostro curtido. El verdadero horror comenzó al tercer día, cuando Constantinos necesitó orinar. El dolor durante el procedimiento había sido terrible, pero al menos había sido relativamente breve, terminando en inconsciencia. Esto era diferente. Era un sufrimiento prolongado que se repetiría cada vez que su cuerpo necesitara vaciarse. Los médicos habían insertado un tubo de plata delgado a través de la abertura que dejaron, diseñado para mantener el pasaje uretral abierto, mientras sanaba. Pero este tubo también causaba una irritación constante, una sensación de ardor que nunca cesaba completamente. Cuando finalmente sintió la necesidad de orinar, Constantinos llamó débilmente a su padre. Un asistente médico llegó con un orinal de cerámica. Esto dolerá, advirtió el asistente sin emoción, pero debe hacerlo. Si no orina, la vejiga se romperá y morirá. Constantinos intentó. El esfuerzo más simple de su vida anterior ahora requería concentración agonizante, y cuando finalmente la orina comenzó a fluir a través del tubo de plata, el ardor era tan intenso que gritó. La orina mezclada con sangre goteaba en el orinal. El asistente inspeccionó el color. Bien, mucha sangre todavía, pero es normal los primeros días. Los primeros días. Constantino se dio cuenta con horror de que esto no era un evento único. Este dolor, esta humillación sería parte de su vida durante semanas, meses, quizá. En el catre vecino, uno de los otros niños había desarrollado fiebre. Sus ojos estaban vidriosos, su piel ardía al tacto. Deliraba, murmurando nombres de personas que probablemente estaban en su aldea natal. Para el amanecer, estaba muerto. Los guardias envolvieron su cuerpo en una sábana y se lo llevaron sin ceremonia. Nadie dijo oraciones. Nadie lloró. El asistente médico simplemente anotó en su registro: paciente causa fiebre postoperatoria. Constantinos observó todo esto con ojos agrandados por el terror. Sería él el siguiente. Para el quinto día, la herida de Constantinos comenzó a supurar. Un líquido amarillento verdoso empapaba los vendajes, con un olor tan putrefacto que incluso su padre debía respirar por la boca cuando estaba cerca. Deofanías llegó para inspeccionar, desenvolvió los vendajes, revelando carne hinchada y descolorida. Frunció el ceño. Infección. No severa todavía, pero debemos tratarla agresivamente. El tratamiento era brutal. Deofanías usaba un cuchillo pequeño para drenar el pus acumulado, causando nuevas olas de agonía. Luego vertía vino directamente sobre la herida expuesta, un antiséptico primitivo pero efectivo que sentía como ácido sobre carne viva. Constantinos mordió un pedazo de cuero para no morderse la lengua. Sus manos se aferraban a los bordes del catre con tal fuerza que sus nudillos se tornaban blancos. Sudor empapaba su frente. Buen chico, murmuraba Teofanías mientras trabajaba. Ya casi termino. Pero no era cierto. Este procedimiento se repetiría 3 veces al día durante las próximas 2 semanas. Otros niños en la sala no tuvieron tanta suerte. 2 más murieron de infecciones que se extendieron a su torrente sanguíneo. Sus muertes fueron lentas y agonizantes, sus cuerpos consumidos por fiebres que ningún tratamiento podía controlar. Constantinos sobrevivió, pero a un costo terrible. No solo físicamente, donde su cuerpo quedaría permanentemente marcado y alterado, sino psicológicamente. Algo fundamental se había roto dentro de él. Aproximadamente 2 semanas después del procedimiento, cuando el dolor físico más agudo había disminuido a un dolor sordo constante, llegó un dolor diferente. Uno que no podía ser tratado con hierbas o vendaje. Constantinos se despertó una mañana y por un momento confuso, no recordó dónde estaba,
Pensó que estaba en su aldea, que su madre lo llamaría pronto para desayunar, que correría por los campos con otros niños. Luego recordó y con el recuerdo vino una oleada de pérdida tan profunda, que no tenía palabras para describirla. No era solo la pérdida de sus genitales, era la pérdida de su futuro. Nunca se casaría, nunca tendría hijos, nunca sería como los otros hombres. En su aldea, había visto cómo trataban a los eunucos ocasionales que pasaban, mercaderes o diplomáticos. Los miraban con una mezcla de lástima y disgusto, como si fueran menos que humanos. ¿Era eso lo que era ahora? ¿Menos que humano? Se miró las manos. Todavía parecían sus manos. Miró sus piernas. Todavía sus piernas. Pero cuando su mirada bajó hacia los vendajes que cubrían lo que quedaba de su entrepierna, sintió una desconexión, como si esa parte de su cuerpo ya no le perteneciera. Los psicólogos modernos lo llamarían disociación traumática. En Bizancio, no tenían nombre para ello. Solo sabían que muchos eunucos desarrollaban lo que llamaban la enfermedad del alma vacía. Algunos se retiraban completamente, volviéndose silenciosos y catatónicos. Otros se volvían violentos, atacando a sus cuidadores o intentando suicidarse. Constantinos cayó en la primera categoría. Dejó de hablar. Cuando su padre intentaba conversar con él, simplemente miraba la pared. Comía cuando le daban comida, bebía cuando le ofrecían agua, pero todo mecánicamente, sin verdadera conciencia. Un sacerdote fue enviado para consolar al niño. Dios tiene un plan para ti, le dijo. Tu sacrificio te hará poderoso. Servirás al emperador, al imperio, a Cristo mismo. Constantinos no respondió. Las palabras del sacerdote sonaban huecas, como ecos en una cueva vacía. Después de 3 semanas, cuando los médicos determinaron que Constantinos estaba suficientemente recuperado, llegó el momento que su padre había temido, la separación. Un oficial entró en la sala de recuperación. Es hora, anunció. Los padres deben irse. Los niños comenzarán su entrenamiento. El padre de Constantinos se levantó lentamente de la silla donde había pasado incontables horas, se acercó al catre de su hijo, y puso una mano temblorosa sobre su cabeza. Constantinos, dijo suavemente, debo irme ahora. El niño no respondió, no levantó la vista. Sé fuerte, haz que tu familia se sienta orgullosa, y recuerda, su voz se quebró. Recuerda que esto no fue mi elección, si hubiera habido otra manera. Pero no había habido otra manera, ambos lo sabían. El padre se inclinó y besó la frente de su hijo, luego se alejó rápidamente. Antes de que su resolución se derrumbara, en la puerta se volvió una última vez. Constantinos seguía mirando la pared, su rostro inmóvil como una máscara de piedra. Esa fue la última vez que padre e hijo se vieron. El campesino regresó a su aldea, donde le contó a su esposa mentiras reconfortantes sobre cómo Constantinos estaba prosperando en el palacio. Ella fingió creerle, y ambos fingieron que no lloraban en silencio cada noche. Con los padres idos comenzó el verdadero trabajo de convertir a estos niños castrados en eunucos imperiales. No era suficiente haberlos mutilado físicamente. Ahora debían ser reformados mental y socialmente. Fueron trasladados a otra sección del palacio, un complejo de edificios dedicado a la educación de eunucos. Aquí, bajo la supervisión de eunucos mayores que habían pasado por el mismo proceso décadas antes, aprenderían todo lo necesario para servir al imperio. El primer paso era la humillación ritual. Los nuevos eunucos fueron desnudados y bañados públicamente por sirvientes, sin ninguna privacidad. Sus cuerpos, aún sanando, fueron expuestos y examinados. Esto servía un propósito: romper cualquier sentido residual de dignidad o autonomía. No tienen vergüenza ahora,
les dijo su instructor principal, un eunuco anciano llamado Eustatios. No tienen nada que ocultar, sus cuerpos pertenecen al emperador, son sus herramientas. Constantinos permaneció de pie, temblando mientras manos desconocidas lo lavaban. Se obligó a sí mismo a no estar allí mentalmente, a flotar en algún lugar por encima de su cuerpo. Después del baño les dieron ropa nueva, no las túnicas simples de campesinos que habían usado antes, sino prendas de seda fina. Eran hermosas, pero también marcaban su nueva identidad. Esta ropa era solo para eunucos. Cuando la gente los viera en estas túnicas, sabrían inmediatamente que el entrenamiento de los nuevos eunucos comenzó al amanecer del día siguiente. Constantinos y los otros 3 sobrevivientes fueron despertados por campanas estridentes. Un guardia los condujo a través de corredores fríos hasta una sala de estudios, donde los esperaba Eustatio. Desde hoy, anunció el viejo eunuco, no son niños, no son campesinos, son propiedad del emperador, y como toda propiedad deben ser útiles. El plan de estudios era brutal. Debían aprender griego clásico, latín, aritmética, teología, protocolo palaciego y caligrafía. Las clases comenzaban antes del alba y terminaban después del anochecer. Un error en la recitación resultaba en golpes con una vara. Una respuesta incorrecta significaba ayuno. Constantinos, cuya mente todavía flotaba en un estado de disociación traumática, luchaba constantemente. Las letras en los pergaminos se difuminaban ante sus ojos. Las palabras del instructor sonaban como ruido distante. Cuando Eustatios le preguntaba algo, a menudo no respondía, perdido en sus propios pensamientos oscuros. Los golpes vinieron rápido y severo. La vara de Eustatios caía sobre sus hombros, espalda, manos. Presta atención. ¿Crees que el emperador tolera incompetencia? Responde. Pero incluso el dolor físico parecía lejano a Constantinos había desarrollado una capacidad extraña para separar su mente de su cuerpo, una habilidad nacida del trauma extremo. Entre los eunucos jóvenes se desarrolló rápidamente una jerarquía cruel. Aquellos que aprendían más rápido recibían mejor comida y mejores habitaciones. Los lentos dormían en jergones duros y comían sobras. Un niño llamado de Teodoros, quien había sido castrado 2 semanas antes que Constantinos, se convirtió en el favorito de Eustatios. Era brillante, memorizaba textos enteros después de una sola lectura, pero su inteligencia venía con crueldad. Se burlaba de los más lentos, especialmente de Constantinos. Míralo, decía Teodoros señalando a Constantinos durante las comidas. Ni siquiera puede recordar el alfabeto. ¿Por qué lo castraron? Debieron haberlo dejado morir en su aldea. Los otros niños reían nerviosamente, aliviados de no ser el blanco de las burlas. Constantinos nunca respondía. Había aprendido que el silencio era su única defensa. Después de 6 meses, los cambios físicos de la castración comenzaron a manifestarse. Sin testosterona, los cuerpos de los niños se desarrollaban de manera extraña. Sus voces no se profundizaban como las de otros muchachos de su edad, permanecían agudas, casi femeninas. Sus cuerpos acumulaban grasa de manera diferente, en las caderas y muslos. Algunos desarrollaban pechos pequeños. Sus rostros permanecían suaves, sin barba. Los instructores les dijeron que estos cambios eran beneficiosos. Parecerán eternamente jóvenes, explicaba Eustatios. Los emperadores prefieren eunucos de apariencia delicada. Es parte de su valor. Pero para los niños, estos cambios eran otra fuente de horror. Se miraban en espejos de bronce pulido y apenas reconocían sus propios reflejos. No eran hombres, no eran mujeres, eran algo intermedio, algo antinatural. Después de un año de entrenamiento, Constantinos fue considerado listo para su primer servicio real.
Fue asignado como asistente menor en las cámaras del emperador Basilio II. El día que entró al palacio imperial propiamente dicho, quedó paralizado por su magnificencia. Techos dorados, mosaicos brillantes, cortinas de seda púrpura. Era como entrar en el cielo mismo. Pero la belleza del palacio ocultaba una realidad más oscura. Los eunucos no eran respetados aquí, eran tolerados. Los nobles los miraban con desprecio apenas disimulado. Las mujeres de la corte los ignoraban como si fueran muebles. El trabajo de Constantinos era simple pero humillante. Debía ayudar a vestir al emperador, sostener su orinal cuando lo necesitaba, probar su comida por si estaba envenenada. Era un sirviente glorificado. Durante su primer mes, cometió un error. Derramó vino sobre la túnica del emperador. Basilio II, normalmente un hombre ecuánime, explotó. Inútil, ¿para qué te castramos si no puedes realizar tareas simples? Constantinos fue azotado públicamente ante toda la corte, 20 latigazos que dejaron su espalda sangrando. Mientras el látigo caía, pensó en su aldea, en sus padres, en la vida que pudo haber tenido. No todos los eunucos sufrían igualmente. Deodoros, el brillante niño que había burlado a Constantinos, ascendió rápidamente. A los 18 años era secretario personal del emperador. A los 25, consejero de finanzas. Acumuló riqueza, poder, influencia. Pero incluso él pagaba un precio invisible. En sus aposentos privados, se miraba al espejo y lloraba. Todo el oro del mundo no podía devolverle lo que le habían quitado. Las noches eran las peores, cuando los demonios de su pasado lo visitaban en pesadillas. Otros eunucos se desmoronaban completamente. Uno llamado Niceforos intentó suicidarse cortándose las venas en los baños públicos. Fue salvado, pero nunca habló de nuevo, pasando sus días sentado en un rincón, mirando al vacío. Otro, León, desarrolló una adicción al vino, bebiendo hasta perder la conciencia cada noche. Murió a los 22 años, su hígado destruido. El imperio no mostraba piedad. Los eunucos fallidos eran descartados como herramientas rotas. Constantinos sobrevivió. No prosperó como Deodoros, pero tampoco se destruyó como Niceforos o León. Encontró una existencia gris, neutral, en algún punto intermedio. A los 40 años, era administrador de registros en el departamento de impuestos. Un trabajo tedioso pero seguro. Vivía en un apartamento pequeño cerca del palacio. No tenía amigos cercanos. No tenía familia. A veces, en noches de insomnio, recordaba su aldea. Se preguntaba si sus padres aún vivían. Se preguntaba qué habría sido de su vida si los reclutadores imperiales nunca hubieran llegado. Pero estos pensamientos eran peligrosos. Lo llevaban a lugares oscuros donde la desesperación acechaba, así que los empujaba hacia abajo, los enterraba profundamente. Había aprendido la lección fundamental de todos los eunucos: sobrevivir significaba no sentir, no recordar, no soñar. Mientras Constantinos envejecía en su mediocridad gris, el imperio continuaba produciendo nuevos eunucos. Cada año reclutadores viajaban a las provincias. Cada año nuevos niños eran traídos a Constantinopla. Cada año Deofanes u otros médicos como él realizaban sus procedimientos. El sistema se había perpetuado durante siglos, y continuaría por siglos más. Porque el imperio lo necesitaba. Los eunucos no podían traicionar por ambiciones dinásticas. No podían fundar casas rivales. Eran leales porque no tenían alternativa. Y el costo, miles de niños mutilados, era un precio que el imperio estaba dispuesto a pagar. El sistema de eunucos bizantinos perduró hasta la caída de Constantinopla en Tetoy. Durante más de 1000 años, decenas de miles de niños pasaron por las cámaras de castración. Sus gritos se perdieron en la historia, sus nombres borrados de los registros.
pero algunos testimonios sobrevivieron. Documentos ocultos en monasterios, cartas secretas, confesiones de médicos arrepentidos en sus lechos de muerte. Estos fragmentos cuentan una historia que el imperio intentó ocultar. No todos los eunucos aceptaron su destino silencioso. En Tebuerente II, un grupo de eunucos jóvenes intentó una rebelión. Liderados por un eunuco llamado Georgios, planearon envenenar al emperador y tomar el control del palacio. La conspiración fue descubierta. Todos fueron ejecutados públicamente, sus cuerpos arrojados al mar sin entierro cristiano. El mensaje era claro: incluso mutilados, incluso rotos, seguían siendo considerados peligrosos. Constantinos vivió hasta los 52 años, una edad avanzada para los estándares bizantinos. Su muerte fue silenciosa, sin drama. Una fiebre invernal que su cuerpo debilitado no pudo combatir. No tenía familia que lo llorara. No tenía amigos cercanos que recordaran su nombre. Los oficiales del palacio anotaron su fallecimiento en los registros. Constantinos, eunuco del departamento fiscal. Servicio, 42 años. Sin herederos. Fue enterrado en una fosa común con otros eunucos, sin lápida, sin epitafio, como si nunca hubiera existido. Pero en sus últimas horas conscientes, delirando con fiebre, Constantinos habló. Las palabras que emergieron de sus labios agrietados fueron en el dialecto de su aldea natal, palabras que no había pronunciado en décadas. Madre, susurró, quiero ir a casa, pero no había hogar al cual regresar. Ese lugar, esa vida, habían sido destruidos 42 años antes en una cámara de mármol bajo el gran palacio. Deofanes murió rico y respetado. Después de realizar más de 1000 castraciones durante su carrera, se retiró a una villa en la costa. Escribió tratados médicos que fueron estudiados durante siglos. Su nombre aparece en documentos históricos como un médico distinguido del imperio. Nunca expresó arrepentimiento. Nunca cuestionó lo que había hecho. Para él, había sido simplemente su profesión, como un albañil construye muros o un carpintero fabrica muebles. En su lecho de muerte, un sacerdote le preguntó si deseaba confesar algo. Deofanes negó con la cabeza. Servía al imperio fielmente, dijo. Murió creyendo que había cumplido con su deber. Hoy, cuando los turistas visitan las ruinas del Gran Palacio en Estambul, no hay placas que mencionen las cámaras de castración. No hay monumentos a los miles de niños que sufrieron allí. La historia oficial de Bizancio celebra su arte, su teología, sus conquistas militares. El sufrimiento de los eunucos permanece invisible. Una nota al pie en libros académicos, un detalle incómodo que se menciona brevemente y luego se olvida. Pero las piedras recuerdan. En los sótanos del antiguo palacio, arqueólogos han encontrado habitaciones con canales de drenaje diseñados para sangre. Han encontrado instrumentos quirúrgicos oxidados. Han encontrado huesos pequeños enterrados en muros. La evidencia física del horror permanece, silenciosa pero innegable. La historia de los eunucos bizantinos plantea preguntas incómodas sobre civilización y barbarie. Bizancio se consideraba el faro de la cultura cristiana, el defensor de la ortodoxia, el heredero de Roma. Sin embargo, su grandeza se construyó sobre la mutilación sistemática de niños. Como una sociedad que veneraba a Cristo, que construía iglesias magníficas, que producía arte sublime, podía justificar tal crueldad. La respuesta es perturbadora, porque el poder siempre encuentra maneras de racionalizar el sufrimiento. Los bizantinos convencieron a sí mismos de que estaban elevando a estos niños campesinos, dándoles oportunidades que nunca habrían tenido. Ignoraron los gritos, borraron las lágrimas, archivaron el trauma, y durante 1000 años funcionó. Aunque la castración institucional terminó con Bizancio, su legado persiste de formas más sutiles. Sistemas que sacrifican individuos por el bien mayor,
instituciones que normalizan el sufrimiento mediante burocracia y distancia. La sala donde Constantinos fue castrado ya no existe, pero la mentalidad que permitió su creación, esa capacidad humana de deshumanizar en nombre de la eficiencia, persiste. Cada vez que una sociedad trata a personas como herramientas, como números en un registro, como medios para un fin, el fantasma de Teófanes levanta su cuchillo nuevamente. Esta historia comenzó en una habitación con 3 personas, el médico, el padre y el niño de 10 años. Hemos seguido el destino de ese niño a través de décadas de sufrimiento silencioso. Constantinos nunca fue famoso. Nunca cambió el curso de la historia. Nunca tuvo su nombre en libro, pero su historia es importante precisamente porque representa a miles de otros como él. Niños cuyas voces fueron silenciadas, cuyas vidas fueron consumidas por un imperio que los consideraba desechables. Al contar su historia, les devolvemos algo de su humanidad. Recordamos que detrás de cada eunuco imperial, había un niño que una vez jugó en campos de trigo, que amó a sus padres, que soñó con un futuro que nunca llegó. En los archivos del monasterio de Monte Athos, existe un documento extraño, una carta escrita por un eunuco anónimo poco antes de su muerte en el siglo XI. Dice: a quien lea esto, fuimos mutilados en cuerpo, pero nuestras almas permanecieron intactas. Sufrimos para que el imperio prosperara. Sangramos para que los emperadores reinaran. Y cuando morimos nadie lloró, pero Dios nos vio. Dios contó nuestras lágrimas. Y en el cielo seremos restaurados. Nuestros cuerpos serán completos nuevamente. Nuestro dolor será olvidado. Si esto es verdad, no lo sé, pero es la única esperanza que me mantiene vivo. El autor nunca firmó su nombre, como la mayoría de los eunucos, eligió permanecer anónimo, desconocido, olvidado, pero su mensaje permanece. Fueron humanos, sufrieron, y merecen ser recordados. El secreto más oscuro de Bizancio no fue la castración en sí misma, fue la normalización, la forma en que una sociedad entera acordó silenciosamente que esto era aceptable, necesario, incluso honorable. Miles de personas sabían lo que sucedía en esas cámaras. Médicos, guardias, sacerdotes, oficiales, padres. Y todos, de una forma u otra, participaron en el silencio. Esa es la verdadera lección de esta historia. El mal rara vez llega con cuernos y cola. Llega con justificaciones razonables, con protocolos burocráticos, con documentos sellados y procedimientos. Llega con hombres como Teófanes, que pueden mutilar niños durante décadas y dormir tranquilamente por las noches. Y llega con sociedades que prefieren mirar hacia otro lado, porque confrontar el horror requeriría cuestionar los cimientos mismos de su civilización. El imperio bizantino cayó hace más de 500 años. Sus palacios son ruinas. Sus emperadores son polvo, pero su secreto más oscuro permanece, grabado en las piedras de Constantinopla, susurrado por los fantasmas de 1000 niños que nunca tuvieron voz. Esta es su historia y debemos recordarla, porque olvidar sería participar, una vez más, en el silencio.